Mis amigos, gusto en volver a saludarlos desde Chile, país de poetas, con nuestro tercer programa. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar a una gran escritora chilena, Elizabeth Catalán, y nos va a presentar su libro, Aquí estoy yo. Elvita es una escritora de, de nuestro país, de Chile, que reside actualmente en Quilpué, y su seudónimo es Samara. Es embajadora de la cultura, nombrada por Chile País de Poetas desde el año de 2016. Tiene diversas publicaciones en poesía y narrativa en las revistas Ateneo y Apel en 1991. En 92, 93 y 94 tiene publicaciones en diarios de la cuarta región, Voz de Toapa y Nuevo Diario. Ha participado en múltiples y diversas antologías internacionales y nacionales. En 2018 publica un libro de cuentos para niños llamado Aquí estoy yo, título más que sugerente. Participa en diversos encuentros internacionales de escritores con Chile País de Poetas. Tiene una activa participación también en talleres literarios organizados por Añoranza en la Municipalidad de Quilpué. Participa en diversos talleres y también en la motivación a estudiantes del Liceo Descartes de Viña del Mar. Entre el periodo 2017 al 2020 participa activamente en movimientos culturales en la República del Uruguay, donde han sido publicadas sus obras en diferentes antologías internacionales. En 2019 recibe mención de honor por una de sus obras llamada El paso de los años. 2020 publica y edita antología Razón de Vivir con 6 escritores de la quinta región. Tiene una larga actividad muy prolífica. En 2020 es nombrada embajadora de la cultura del espacio Reencuentro de la Copla Española, Mosaico Literario del Uruguay. Participa activamente en 2020, con la pandemia, en campañas para evitar los abusos contra los niños, organizado por el Grupo Literario del Uruguay. 2020 también participa en diversas tertulias internacionales, la organizada por Chile País de Poetas, La Rioja, la Academia de Literatura Moderna filial de Santiago del Estero, la Asociación Cultural Cóndor Mendocino, Poesía Mundial de España, Castellán, en Dublín, Irlanda. 2019 y 2020 participa en recital de asociaciones Servicio Cultural Casa de Piedra de Colombia, Almendras y Ojará, Mosaico Literario de la República de Uruguay y en agrupaciones de literatura moderna de La Rioja y Santiago del Estero. En 2021 participa activamente en un programa de entrevistas a escritores de Latinoamérica, dirigido por Ana María Guide en Chile, País de Poetas. Elvita, bienvenida a este espacio de Aroma de Libro. Un gusto tenerte. Muchas gracias, Chalo y Cristian. Muy agradecida de la invitación. Y bueno, en primer lugar, felicitarlos por este exitoso programa de Aromas de Libros, que dan a conocer a los escritores a través de sus escritos. Gracias por estar. Bien. A mí me llamó la atención el título. Indudablemente Aquí estoy yo, que tiene una presencia fuerte, definida. Pero conforme fui leyendo, me di cuenta que tu presencia no es solamente física, sino que busca trascender a través de los mensajes que dejas en cada cuento, en primera instancia a tus nietos, pero obviamente que lo van a leer muchos niños. Y es difícil encontrar mucha literatura infantil. Y el cuento tiene esa característica de que debe dejar un mensaje. Y en cada uno de los tuyos hay un mensaje profundo y potente. El cuento nos hace recordar pues a nuestra abuelita, donde todas las fantasías son posibles. Podemos regresar al pasado, adelantarnos, las piedras conversan, hay castillos, tenemos las hadas, los caballeros. Es uno de los subgéneros de la literatura para mí más importantes y más complicados
de poder escribir. ¿Por qué el cuento, Elvira? ¿Por qué derivaste en este bello arte? Bueno, en primer lugar, quiero explicarte el nombre del libro. ¿Ah? Resultó algo casi anecdótico, la verdad. Fue en una visita de mis nietos, ya tenía escrito los cuentos, los 32 cuentos que salen en el libro, y aún no encontraba el nombre adecuado para que representara el libro en sí. De visita con mis nietos le paso la carpeta de cuentos, los cuales empiezan a leer, y como yo había pedido a mis amigas que me dieran nombres de nietos para llevarlos con sus nombres en cada cuento, también por supuesto puse el nombre de mis nietos. Ellos no lo sabían, y a medida que fueron leyendo, empezaron a reír, fue muy gracioso, y me dicen Abu, Abu, porque no me dicen abuela, me encantaría porque lo encuentro tierno, me dicen Abu, Abu, aquí estoy yo, Rafael. Y después Florencia, que es la segunda nieta, empieza a ver dónde está ella. Abu, aquí también estoy yo. Y de ahí me salta la idea, porque pensé que cada niño que encontrara su cuento con el nombre, se iban a sentir reflejados. ¿Qué pasó en ese momento? Los hice leer el cuento a mis nietos y empezamos a reflexionar cómo se sentían identificados con ellos. Y fue muy simpático al sentir que los valores que estaban inmersos en esos cuentos que llevaban su nombre, también lo hacían suyo. Por lo tanto, era doblemente significativo el nombre, aquí estoy yo, representando con su nombre y con el valor que ellos creían propio. ¿Te fijas? Eso en parte fue en relación al nombre del libro. Y la verdad es que la idea del libro en sí, eh, bueno, parte un poquito, ¿cierto? Pensando en desarrollar y transmitir un planteamiento axiológico, ¿ah? A través de bellas imágenes para el desarrollo intelectual, emocional y creativo, para que despertaran los niños, porque como tú decías, no es fácil hacer cuentos para niños, ¿ah? Y despertar en ellos el interés de llevarlos por un sendero más espiritual, más moral, más humanista. Y de ahí empiezo a desarrollar los cuentos, ¿cierto? Con esa forma sencilla, introduciendo los valores y con un sentimiento un poco mágico hacia ellos. ¿Para qué? Para que a través de la narración delicada y sencilla, ¿cierto? Y con el amor que naciera de ellos, justamente hacia tal vez a la naturaleza, al medio ambiente, en el caso cuando se habla, se narra de los animalitos, a los hermanitos menores que tenemos como ser humano, el cuidado y el amor hacia los animales a través de los diferentes valores y reforzando esos valores que aprenden y les entregan sus padres y los maestros en el colegio, ¿cierto? Y en su entorno de sus propios amiguitos. Eso es fundamental la idea del libro, Chalo. Y realmente que lo logras, porque leyendo los cuentos veo que hay una enseñanza intrínseca que aborda diferentes espacios de la cultura, diversas disciplinas que ellos van a ver en el colegio. Tienen que contar, enumerar, la matemática, las ciencias sociales, las ciencias históricas, sobre todo el último cuento tiene que ver muchísimo con ellos. Pero hay algo más importante, esa palabra que utilizaste, mágico, realmente va a concitar la atención de sus cerebritos. Cuando uno aprende con gusto, teniendo a la abuelita o a la persona mayor al costado, que lo va llevando y lo va direccionando, esos cuentos jamás se olvidan uno. Estoy seguro que cualquiera de los tres va a recordar alguna conversación, alguna narración en la mesa de nuestra casa del abuelito o de alguna persona mayor. Porque el cerebro es muy amigable con la emoción. Despertar la emoción y el interés en el niño ya tiene la mitad
y el conocimiento del grado cognitivo que él va a poder apoderarse. Y eso lo logra con tu libro. Son 32 cuentos bastante importantes y que llaman la atención desde la portada. En esta portada tenemos la cara de 3 angelitos. Me imagino que son tus nietos. ¿Qué nos puedes decir? Son los nietos, son los 3 nietos mayores, Rafael, Florencia y Esteban. Mira, estaba viendo acá el comentario del prólogo que te hace un director de colegio con una larga trayectoria en la pedagogía, don Juvenal Saldivia Altamirano. Saldivia ¿Qué nos, Altamirano. ¿Qué nos dice, entre otros aspectos? Dice, la lectura de este libro nos traslada a nuestra propia infancia. Recordamos cómo aquella abuelita, de carita labrada por el tiempo y la experiencia, tomando el rol de un cuentacuentos, de historia que nos atraía y nos deslumbraba y nos abría la imaginación, la fantasía, los sueños, y nos entregaba una sembrada felicidad al leerlo con él. Es lo que logra tu libro. ¿Tú tuviste algún referente o alguna fuente de información para cultivar este género? Miren, la verdad a mí me marcó mucho, yo creo que uno de los cuentos que más ha trascendido, ¿cierto? Para muchos, que fue El Principito. Si tú bien te das cuenta que hay muy poca literatura para niños a través de los cuentos, especialmente que dejen valores. En el caso, como fue este aviador francés, Antoine de Saint-Exupéry, que escribió El Principito, nos deja unos tremendos mensajes muy profundos. ¿Ah? Yo no sé si te recuerdas en una de las partes que decía que lo esencial es invisible a los ojos. Y otra de las cosas que a mí me dejó muy enriquecida fue que lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en cualquier parte. ¿Ah? En el fondo él escribía con metáforas, si tú lo llevas a la poesía, realmente era muy profundo el mensaje que nos dejaba. Incluso decía que juzgar a los demás era muy fácil, pero lo ideal era juzgarse a sí mismo, que era un ser más sabio el que se juzgaba a sí mismo. Y yo creo que ese libro ha dejado una huella profunda en muchos seres. ¿Ah? Y no sé si quieres que te cuente la experiencia que viví el año pasado con chicos desde primero a octavo básico. Por supuesto, adelante. Bueno, el año pasado fue invitada por el colegio Jean Piaget, de acá de Peña Blanca, en la quinta región, el cual se trabajó todos estos cuentos con niños en diferentes etapas. Elegí algunos cuentos con un vocabulario más sencillo para los chicos desde primero a cuarto y después de quinto hasta octavo. Y fue una tremenda alegría, fíjate, y una experiencia muy enriquecedora, no tan solo para mí, sino para los maestros. Estaban los 7 profesores, más el director del colegio, y realmente estaban impactados la reacción y las reflexiones que hacían los niños en cada cuento. Les conté uno de los cuentos como el de la princesa y el bosque, el cuento de los inmigrantes, de la niña que llega a su colegio, ¿cierto? Y que deja de lado a una chica de piel morena y que sus amigas no le permiten jugar, y ellos empiezan a contar que lo habían vivido de diferentes formas y a través del bullying. Entonces, si bien un cuento te puede hacer reflexionar a niños de primero como a octavo básico, creo que ya es una satisfacción que te deja el libro, que te deja una enseñanza y que te entrega valor y los refuerza. ¿Ah? Es súper importante y quedé muy agradecida y muy contenta porque yo creo que el escritor es lo que busca, ¿no? Dejar una huella a través de lo que uno escribe. Realmente no existe una alegría más grande en el mundo que la alegría de crear y trascender. Cristian, ¿qué me dices tú de aquí estoy? 32 cuentos, cada uno de los cuales van dando valores
muy importantes en este proceso de formación que tienen los niños y que lo van a hacer de una manera muy lúdica, mágica y cariñosa. Así es, Chalo. Aquí estoy yo, un libro de cuentos que yo creo, como tú dices, que los nietos lo van a atesorar y después en un futuro van a decir, mi abuela escribió estos cuentos gracias a que nosotros estábamos insertos en la historia. Y lo que dice Elba también es muy cierto, no hay mucha literatura infantil, no hay mucha literatura, vuelvo a reiterar, infantil que entregue valores para los niños que están recién empezando a transitar por este mundo, porque estamos muy invadidos con la tecnología. Entonces, para los niños es muy atractivo más un celular que un libro de cuentos. Lo que a nosotros, cuando éramos chicos, nos transportaba a mundos mágicos. Imaginábamos bosques, hadas, duendes, etc. Entonces, eso en la actualidad es muy difícil de llevarlo a que los niños tengan ese interés, a menos, como ha sucedido en algunas ocasiones, que tú le presentes el cuento con dibujos. Ahí el niño presta un poco más de atención, pero no tanto en el texto, sino que en el dibujo y en la forma en que uno les va leyendo también el cuento, como para que ellos también se vayan interiorizando y se vayan imaginando estos cuentos. Y Elba hace eso en los diferentes cuentos, aparte de entregar valores que son muy importantes, también entrega eh, cierta imaginación de los espacios y los distintos espacios de los cuentos que ella va desarrollando y entregando, obviamente, en cada cuento un valor distinto, porque no son los mismos valores cuento tras cuento. Así es, no lo va repitiendo. A mí me llamó la atención el castillo de arena. Dice, en el mar y los castillos medievales van jugando en una rítmica confusión que va de la mano entre la inocencia y el desprendimiento de la niña Emilia, la fauna marítima y la filosofía del que vivió, el príncipe y el final. Emilia viene a simbolizar el principio y ella como el final, pero al medio es lo que ella construye, su propia vida. Vemos que hay humildad y aceptación, como lo tipifica ahí Elba. Es muy importante que a esta tierna, a los niños se les vaya formando y dándole las herramientas y señalizándoles el sendero. ¿Cómo es Mincha? ¿Cómo es Mincha, Elba? Es un pueblo chiquito que tiene una sola calle, incluso hay un mensaje que dice, Mincha donde duerme la calma. Es un lugar maravilloso donde están mis mejores amigos de infancia, que actualmente, bueno, están allá por la pandemia. Mincha es maravilloso, cerca del pueblo donde yo nací, de Illapel. A mí me impactó el hecho de que el niño se preocupara por los animalitos de otra granja y que la solidaridad de todos los vecinos ayudara. Y ya que tocaste lo de la pandemia, yo creo que si hubiese habido más solidaridad entre los pueblos, este impacto hubiera sido menor. Pero hay mucha deshumanización, porque hay gente que se siente inmune y sale y propala. De repente ellos no son afectados, pero sí a las personas que están dejando atrás. De repente, si hubiesen leído estos cuentos, se hubieran enternecido. ¿Por qué? Porque uno no aprende solamente leyendo, sino con el ejemplo. Y la persona al lado, que es la que primero te va a leer el cuento, es el referente más grande. Porque después ese niño ya no se nos va a acercar, va a adquirir su propio rumbo. Y cuando uno lo quiera traer, ya no, es aburrido. Ese momento es irrepetible, es único, por lo tanto, de ahí la gran importancia de que hayas ingresado en este género, Elvira.
En La princesa y el bosque hablamos sobre la obediencia. Si bien es cierto que contempla la obediencia, que el cuento lo trae consigo, va escondido entre las viejas vetas del árbol. Es una etapa muy triste y sensible del ser humano. Habla sobre la soledad y el abandono, porque el árbol se va a sentir solitario. Y a la vista nuestra, ahora en esta edad, vemos que eso es muy real y es muy triste, porque Así es, el Chalo, abandono, uno quiere estar solo, pero así cuando es. te dejan solo, cuando dejas de ser quien es, de repente porque económicamente ya no eres rentable, es una muerte en vida. Y ahí tocas un tema muy importante que a mí me impactó. Ese es el tema que quisiera que lo leas, Elvita. Es que lo tienes a Sí, la mano. La te lo princesa voy y a el bosque. leer. Antes quiero comentarte que para mí todos estos valores, ¿cierto? Nacen de la vibración más alta que puede sentir el ser humano. Yo creo que sin el sentimiento del amor, ¿ah? Creo que es la única forma de educar, de compartir, trascender, ¿cierto?, en la vida hacia los demás y hacia nuestro entorno, especialmente el amor hacia los niños y hacia las demás personas, ¿cierto? Si tú te das cuenta, en cada cuento, si no hay amor, no puede haber solidaridad. Si no hay amor, no puede haber respeto. Si no hay amor, no puede haber gratitud, aceptación, amistad, empatía, la lealtad. Y como tú bien dices, en esos cuentos que tocas, todo está relacionado con el amor. Y eso es lo que hace a una sociedad más equilibrada también y más justa. ¿Ah? Por eso la importancia que tiene es transmitir el amor hacia los niños y crear en ellos y reforzar esos valores que son tan importantes. Bueno, ¿quieres que te lea La princesa y el bosque? Es Por un favor, poco adelante. con metáfora, pero realmente real lo que estamos viviendo actualmente. ¿Eh? Dice, Cierto. en un lejano país hay un bosque encantado. Cerca de él vive en el castillo una princesa llamada Antonia. Su madre, Jordana, siempre le dice que cuando monte su caballito, Pony, nunca tome el sendero del bosque. La joven princesita Antonia, desoyendo los consejos de mamá, decidió de montar su pony y adentrarse en el bosque. En el camino se encontró con el capitán de palacio, que conocedor del lugar iba a ir a tocar la flauta dulce, porque atraía a las aves. También llevaba su hacha para defenderse de cualquier peligro. El capitán advirtió a la princesita, no vayáis lejos o nunca volveréis. Ella, desobedeciendo las órdenes de su madre Jordana y del capitán, expolió su pony y se adentró en la espesura del bosque. Pasaban las horas y de la princesa nada se sabía. El rey ofreció muchas monedas de oro para traerla sana y salva. El capitán, como era valiente y conocía el lugar, corrió en su búsqueda adentrándose en la espesura del bosque, llamándola ¡Antonia! ¡Antonia! De repente, escucha a lo lejos, dentro del roble, una vocecilla que era la voz de la princesita. ¡Venid a salvarme! Gritaba. ¡Estoy atrapada en un tronco! El joven capitán corrió al lugar y empezó a descargar su hacha en el árbol, diciéndole, dejadla libre, ella pertenece al reino. Pero el árbol con una voz ronca le replicaba, yo estoy harto de la soledad, me siento muy triste y solo, nadie me acompaña en el bosque, estoy viejo y ningún ave ya se posa en mis ramas. Entonces el capitán empezó a tocar su flauta dulce y todas las aves del lugar vinieron a trinar y dieron tanta alegría al árbol que estaba viejo y solo,
que agradecido dejó libre a la princesita Antonia. Por fin estaría rodeado de bellas aves de colores, que con sus trinos alegrarían sus días. La princesita dijo al capitán y a su madre: nunca más desobedecería, nunca más desobedeceré, y siempre haré caso de las advertencias dadas por los mayores. Pensó: qué importante es dar alegría y compañía a los que están viejos y solos. Ese es el cuento de la Excelente. famosa princesita. Es Muy bellísimo, bueno, ¿no? Elvita. Eso es Bellísimo. como ¿Qué te para pareció, llamar un Cristian? poco a la reflexión de lo que tú decías que estamos viviendo en pandemia. Mucha gente sola. Cierto. Cristian. Claro, ahí se refleja en el cuento dos cosas. La desobediencia, ¿verdad? Pero a su vez la tristeza de ver ese árbol solo y que nadie lo acompaña. Y que en la actualidad se podría reflejar en nuestros adultos mayores. Algunos papás o mamás que son abandonados a su suerte en algún asilo y se olvidan y, y los arrepentimientos vienen muy tarde. Entonces, este cuento es como, pienso yo que va por ese lado. El tener el valor de acompañar a la gente que está sola, ya sean adultos mayores o adultos, porque muchas personas viven solas, no tienen con quién interactuar y se sienten atrapadas en una soledad que no les permite mirar hacia el frente. Y la primera persona que llega se sienten acompañados y quieren tenerlos como para siempre, digamos, porque es como su última alternativa que tienen de estar acompañados. Entonces, él va en este cuento, la verdad es que nos transporta a ese mundo mágico que yo hablaba anteriormente, a esos bosques encantados que yo hablaba anteriormente, y dibuja muy bien el hecho de redactar este cuento con esos tipos de valores. Gracias, Sí, Cristian. es cierto. Y a mí lo que me encanta es la versatilidad al ir tocando un cuento hacia el otro. No es que tengan una conexión, pero a la vez hay una armonía, porque va llevando al niño o al lector, porque el lector grande también va a recordar que es niño, de una manera muy suave, digamos, es una polifonía de valores que van engarzados uno tras otro y con una, yo diría hasta nobleza, como lo que se ve en La Sultana, ¿no? Que es un viaje desde la opulencia y el poder hacia la humildad rica en sentimientos y la bondad. Es la retribución cuando realizamos nuestros actos con desprendimiento. Se va a tener la recompensa no económica, sino de la conciencia tranquila, que muchas veces esto trasunda pues a los bienes terrenales. Yo me imagino a Elba escribiendo sus libros, sus cuentos, pensando en que van a ser leídos por su familia y por otros niños, y ella va a estar en cada línea, cuando ya no estemos terrenalmente, va a lograr trascender porque realmente en tus cuentos, Elba, hay mucho de ti. En cada oración te va perfilando. Además de gran escritora, eres una dama muy distinguida y que con elegancia vas describiendo todos estos grandes valores que va a quedar para la posteridad. Ya vamos llegando al final de la entrevista. Yo quisiera que de repente quieres dar un mensaje respecto a esto, Elvita. Sí, bueno, hay dos cosas que quiero comentarles. Este libro ya salió la segunda edición, nunca ha sido comercializado el libro y no quiero que quede guardado en un estante el libro. De hecho, antes de la pandemia estaba en conversación para ceder los derechos
a una fundación para niños con cáncer. Y la idea es nunca comercializarlo yo para mí, sino que para que sirva para ayudar a otros niños. Y espero que pronto salga la tercera edición y esos fondos vayan exclusivamente para niños con cáncer en alguna fundación. Qué ¿Y qué podría interesante. decirle? La verdad que yo, como explico en los cuentos, que el amor y que es la vibración más alta que puede tener el ser humano, ¿cierto? El mensaje para los mayores: los niños son una joya y tenemos que cuidarlos con responsabilidad, entregándole las herramientas necesarias para un buen desarrollo emocional, psicológico, para que sean personas de bien. Y no estoy hablando de comprarle todo lo que se les ocurra a los niños, sino que trascender a través de ello, entregándoles atención, a través de la confianza, de la complicidad, que yo siempre le digo a mis hijas, a mi hija especialmente, que tiene 4 hijos, la complicidad de escucha con los niños, que los niños expresen sin miedo, sin temor, lo que piensan, lo que pasa por ellos, ¿ah? Ya sea a través de los maestros o de sus mismos padres o de los cuidadores, que tengan la suficiente confianza. Y creo que así tendremos una sociedad también y un futuro de niños más sanos, más equilibrados. Y yo creo que eso solamente se consigue con el amor y con la escucha. Y a través, como les decía anteriormente, la vibración más alta, a través de la vibración más alta, que es el amor, podemos ser más solidarios, más comprensivos, más tolerantes, perdonar, respetarnos más todos. Y eso es con el desarrollo a través de los niños de una mejor sociedad. Y no criticar tanto la sociedad de hoy día, sino que lo que queremos entregar y hacernos responsables de ello. Eso quería dejarles. No sé si quieres que comparte un poema de mi libro, el mismo libro que se lo dejo a mis nietos. Por supuesto, Elvita, adelante, te Dice así. escuchamos. Bueno, hay algo que les quería mostrar antes. El libro sale mis nietos en la tapa, pero en la contraportada, si tú te fijas, es con el mensaje que les dejo. Los niños van caminando, van de espalda. Los niños van a crecer. Y si tú le entregas hoy amor, esos niños que caminan, ¿ah?, van a llegar lo mejor que tú le puedes entregar a tu nieto y a tu hijo, los valores que van a llevar cargados. Entonces, por eso, metafóricamente, ese mensaje el que dejo en la contraportada. Posteriormente, en la tercera edición, lo más probable que van a ir caritas de niños desgraciadamente enfermos con cáncer, ¿ya? Y dice así, este poema se lo dedico a mis nietos, ¿ah?, que ellos son los responsables de esta creación literaria. Dice: a mis nietos amados, carruseles de risas multicolores, capullos que dan vida, mis 4 amores. Las voces de mis nietos rebotan y armonizan de gozo, contentan nuestra alma, manantial de risa que hacemos coro, embellecen nuestro jardín florido, que transforman en rincones mágicos de fantasía, entre enanitos multicolores, la casita del árbol, hadas que danzan con inocencia entre las enramadas bellas, dando luz a nuestro hogar. Trenes y autos que recorren el prado, las aves alborozadas contagian con su trinar, y las flores se abren dando su aroma, mientras nuestros nietos nos dan las más bellas vivencias. Van creciendo y vemos su progreso. El oso que Dios nos ha regalado es la experiencia más hermosa de conjugar el verbo amar desde el día en que nacieron. Queremos que se detenga el tiempo para no perder sus besos y abrazos en ronda infinitas de risas y canto. Para mi nieto Rafael, Florencia, Esteban y Facundo, ya con 5 meses. Agradezco la Bravo, invitación de ustedes, amigos queridos. bravo, Elvita. Nosotros somos los agradecidos por
hayas venido a apoyar en este programa. Ha sido muy interesante. Cristian. Sí, agradecer a Elba por presentar este libro de cuentos que se ve muy interesante. Me gustó mucho la contraportada, dice mucho, y, y es de esperar de que te vaya muy bien con la entrega. Como tú dices, no se comercializa, o si se comercializa, que se comercialice para algún beneficio, Invitación. porque la verdad es que los cuentos entregan muchos valores que en la actualidad lamentablemente se han perdido. Así que te felicito, Elba, y agradecido de haber compartido este rato con nosotros, con Chalo, y que la gente también conozca un pedacito más de tu creación literaria. Gracias, Cristian. Gracias, Chalo, por la La invitación. imaginación, llevar el pensamiento al libro, a la escritura, no es cualquier cosa. Adquiere una profundidad y una majestad cuando el interlocutor lo va a leer. Este libro tiene que ser leído para los niños con la persona adulta acompañándolo. Le va a enseñar no solamente los valores, a tener disciplina, a escuchar, a entender, a comprender y a entablar una relación, un vínculo intrínseco entre la persona que lee, así como en la contraportada. El niño va a detectar el gesto del adulto. Más que hablar, uno enseña con el ejemplo. Les felicito por este hermoso libro y les recomiendo realmente porque van a encontrar cosas muy bellas. Muchas Desde Chile, gracias, País para Chalo. Poetas, Chalo Rodríguez, hasta la próxima. Un gusto haber estado con Gracias, Chalo. ustedes. Éxito Aquí en estoy vuestro yo. programa.